Vamos con algunas definiciones. Si yo quisiera saber la masa en promedio de un átomo, teniendo en cuenta que para un elemento químico puede haber diferentes isótopos que van a tener una masa diferente. Recuerden que los protones y los neutrones son las partículas de mayor masa dentro del núcleo, entonces tener más protones o tener más neutrones va a indicar que vamos a tener más masa o menos masa. Por lo tanto, si yo quisiera saber, por ejemplo, la masa en promedio de un elemento como el litio, tendría que considerar que va a haber litios con 6 nucleones, con 7 nucleones o con 8 nucleones, que van a pesar diferente. Lo que podríamos hacer es un promedio para poder determinar esa masa atómica promedio para el litio o para cualquier elemento. La cuestión es que cada uno de los isótopos no tiene una abundancia equivalente. Es decir, hay isótopos más abundantes en el universo y hay isótopos menos abundantes en el universo. Por lo tanto, tendríamos que hacer un promedio, pero un promedio que considere esas diferentes abundancias. Vamos a definir una unidad para medir la masa de los átomos. Como vieron, los protones y los neutrones, y los átomos en sí, son partículas extremadamente pequeñas, con masas extremadamente pequeñas. Expresarlas en kilos, expresarlas en gramos, nos dan números muy pequeños. Por lo tanto, vamos a definir una unidad especial para medir masas de átomos, denominada UMA, o unidad de masa atómica. Para que observen qué tan chica es esta unidad, les pongo las equivalencias entre la UMA y el gramo, y entre la UMA y el kilogramo. Por ejemplo, si yo quisiera saber la masa atómica promedio, es decir, ¿cuál es la masa en promedio de los átomos de neón? Bueno, el neón es un elemento químico que tiene número atómico 10. Y hay 3 isótopos diferentes que tienen masas diferentes. Por ejemplo, hay un isótopo que tiene 19,99 UMAS de masa, otro que tiene 20,99 UMAS de masa, y otro que tiene 21,99 UMAS de masa. Pero tienen además abundancias diferentes. El primer isótopo es mucho más abundante que los demás. Vamos a calcular en promedio cómo pesaría o cuál sería la masa de un átomo de neón del universo. Para eso vamos a usar un promedio ponderado. A cada uno de los isótopos lo vamos a considerar con lo que pesan, con su masa en UMAS, y con el porcentaje de abundancia que tienen. Es decir, realizamos un promedio ponderado. En este caso, cuando realizamos la cuenta, obtenemos que la masa en promedio para los átomos de neón es 20,17 UMAS. Observen que, por supuesto, el promedio, la masa atómica promedio, es un valor que nos da entre todas las masas atómicas de los isótopos. Y además es semejante a aquel isótopo que tiene una mayor abundancia. Es decir, que podemos decir que la masa en promedio de los átomos de neón que existen en el universo, teniendo en cuenta todos sus isótopos que pesan diferente, es de 20,17 UMAS. ¿Qué tan chiquititos son estos átomos? Bueno, si lo pasamos a kilogramos con el factor unitario correspondiente, ¿no?, de la relación anterior, podríamos considerar un factor unitario, pensando que 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos es lo que corresponde a una UMA, la unidad UMA se simplifica, obtenemos la masa atómica promedio para el neón en kilos. Observen qué tan pequeño es este valor. Ni la mejor balanza del mundo podría pesar un átomo, ni 1000 átomos, ni 1.000.000 de átomos. Es decir, son inimaginablemente chicos los átomos. Esta misma cuenta que acabamos de hacer para el neón, la podríamos hacer para todos los elementos de la tabla periódica. Es decir, para cada elemento, determinar la masa de cada uno de esos isótopos, determinar la abundancia de cada uno de esos isótopos y calcular el promedio ponderado para cada uno de ellos.
Bueno, esa cuenta ya está hecha, es decir, en la tabla periódica figuran los siguientes datos. Figura el elemento químico, por supuesto, su símbolo, su nombre. Figura el número atómico con un carácter muy importante, es decir, con un número grande. El número atómico, que era cuántos protones hay en el núcleo de ese elemento y que lo identifica. Y además, como información, suele estar la masa atómica promedio en UMAS, es decir, cuánto pesan en promedio los átomos de ese elemento. Como verán, hay elementos más livianos y hay elementos más pesados. Aún así, la masa de los átomos, como vimos, es extremadamente pequeña.